Estaba ciego, pero ahora puedo ver. Tu gracia y sangre han borrado mi maldad. Mi vida te quiero entregar. Hola a todos, sean muy bienvenidos a un nuevo programa de Iluminados por su Palabra. Mi nombre es Gerardo Giurbino y estoy en compañía aquí de Alberto Vigliani, pastor de la IBG, ubicada en Ituzaingó, y de mi amigo David Balbuena. Juntos vamos a estar desarrollando un tema bastante intrigante, atractivo. Solo cuando escuchen el título, nuestras mentes y espíritus se van a inquietar en primera instancia. Y van a surgir muchas preguntas. Y las vamos a ir tratando de desarrollar de una manera bíblica. Así que bueno, los saludo primeramente. ¿Cómo están? Bueno, hola, muy buenas noches a todos. Muy bien, me preguntaban en la semana, ese que llega desde Luján y llega en 100 kilómetros por hora hace 5 minutos y llega a la radio, ¿quién es el pastor de la iglesia? Sí, es el pastor de la iglesia, así que qué bueno que estés con nosotros, Albert. Siempre, pero seguro, estamos siempre seguros y anhelando siempre que llegue el miércoles. Estamos orando durante la semana por este programa y como tantos hermanos y hermanas que nos están apoyando, nos pone muy contentos y nos hace muy bien poder estar acá a mitad de semana para compartir las cosas lindas que Dios tiene para nosotros y también a través de su palabra. Y hoy con un tema que todavía no lo dijimos. Sí, nunca nos deja decirlo. Pero podemos ir dando algunas premisas de este tema, porque la historia humana tenemos diferentes narraciones, anécdotas, experiencias, en el que parecería que lo que Dios hace no tiene sentido en nuestras vidas, ¿no? Y me gusta esa declaración inicial que dijiste, que es un tema intrigante. Y nos preguntamos, ¿Dios nos ama a través de esta situación que estoy viviendo? Y muchos cuestionan el amor de Dios. Dios es un Dios de amor, y lo cuestionan en términos de las experiencias adversas que podemos vivir. El tema de hoy es cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Y vamos a estar participando, van a estar participando del otro lado. Vamos a estar regalando el día de hoy un libro que se titula también como el título justamente del programa de hoy, escrito por el Dr. James Dawson. Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Es un libro corto de lectura rápida. Lo vamos a estar sorteando el día de hoy con todos los que estén participando. Si ingresan en el Facebook de la radio, en el Facebook de Iluminados por su Palabra, en Instagram ya van a poder ver la tapa del libro, cuál es el libro, buscar un poquito más. Y bueno, ¿cuál va a ser la consigna para poder participar y por qué medio los pueden hacer, David? Nos pueden compartir experiencias, anécdotas, en el que parecería que lo que Dios hace no tiene sentido. Nos enriquecemos de nuestras experiencias. Esto no es algo ajeno a la vida humana. Esto es algo propio de todos los individuos. Todos nos hemos preguntado en cierta oportunidad de nuestra vida, ¿por qué a mí, Señor? Como si fuésemos los únicos al cual Dios apuntase dardos hacia nosotros, ¿no? Y hay una imagen que se pueden hacer los seres humanos de un Dios quizá tirano que se alegra y disfruta en vernos sufrir, y queremos disipar esas ideas preconcebidas. Pero bueno, vamos a discutir y analizar estas cosas de cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Pero también si nos quieren aportar a través de Facebook, a través de Twitter, a través de nuestro celular de la radio, nos quieren aportar cuáles fueron las salidas, las experiencias, cómo pudieron responder a esas vivencias, pero que nos cuenten esas ideas de cuando nos pareciera a nosotros que lo que Dios hace no tiene sentido. Para poder hacerlo al 11 37 57 69 33 por WhatsApp, vía WhatsApp al 11 37 57 69 33. Todos los que nos ingresen por WhatsApp vamos a tener un medio de contacto. Si lo hacen vía Iluminados por su Palabra, Facebook o Instagram, van a tener que dejarnos en un mensajito algún teléfono de contacto en el caso de que sean los ganadores. Seguramente lo vamos a estar sorteando al final del programa. Así que las redes y las líneas ya están abiertas para que puedan empezar a participar y se puedan llevar un libro. Hoy en día
creo que no se regala nada. Nada es gratis hoy en día. Es una locura. Menos en Argentina. Así que vamos a empezar con el tema. Muchas preguntas pueden surgir, así que lo vamos a hacer de una manera bíblica, buscando el consejo en la palabra de Dios. Lo vamos a hacer a través de varias historias. Vamos a ver a Jesús resucitando a Lázaro, vamos a ir estudiando la vida de José y alguna otra experiencia como la de Juan el Bautista también. Así que, ¿qué les parece si ya empezamos con lo que es el programa? Sí, decíamos que lo que Dios hace parecería que no tiene sentido, y es que la mente finita humana no puede comprender las expresiones infinitas de Dios hacia nosotros en su infinita sabiduría. Y nos quedamos cortos a intentar reflexionar en este tema, y esto es justamente lo que le sintió Juan el Bautista. Juan el Bautista había sido uno de los hombres, de los profetas más grandes en el tiempo de Jesús, primo de Jesús, que anticipó su ministerio, bautizaba de a cientos de personas en el desierto, y Jesucristo dijo que de él, que de los nacidos de mujer era el mayor profeta él, ¿no? Él anticipaba la venida de Jesús, preparaba el camino para que toda esa gente que había sido bautizada por Juan luego siga a Jesús. Él menguó, él se humilló, Juan el Bautista, y en cierto momento apuntó hacia Jesús y le dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, de modo tal que la gente que le seguía a él empezó a seguirle a Jesús. Ahora bien, cuando ya su ministerio había acabado, cuando pasó desapercibido, cuando Juan el Bautista quedó relegado a un costado y Jesús empezó a tener ese protagonismo, algo llamativo empezó a pasar, que él, por causa de mostrar el pecado a Herodías, quedó encarcelado. Y en medio de la cárcel, David, sí, ¿quién era Herodías? Era la mujer de Herodes, justamente, en donde él había sido puesto en la cárcel en ese momento por mostrarle que su pecado había sido estar con el esposo con el esposo de su hermano. Así que en ese momento él había sido apresado, puesto en la cárcel, y mandó a sus discípulos, a los discípulos de Juan, que preguntasen a Jesús si era él el que habría de venir, el Mesías esperado, ¿no?, el que anunciaba el Antiguo Testamento, o habría de esperar a otro, habría sido otra persona. Así que esa experiencia humana es totalmente lógico, todos hubiésemos reaccionado así. Seguramente la preconcepción, la idea que tenía en la mente era de que Jesús vendría, el Mesías vendría, e instauraría un reino que los liberaría, ¿no?, del dominio en que estaban experimentando bajo el yugo de Roma en ese momento. El Imperio Romano era muy fuerte y estaba en todo ese mundo antiguo. Así que esa experiencia humana reflota lo que hay en nuestro corazón. Él dijo: ¿eres tú el que habría de venir o esperaremos a otros? La incertidumbre, pienso yo, ¿no? La desesperación. Bueno, eso es parte del germen que tenemos todos los seres humanos. Me hace pensar un poco en los proyectos de vida que tenemos nosotros desde jovencitos. No sé ustedes, pero muchos, tenemos a mí me muchos. Ha pasado, claro, pero si empezaron desde jovencitos a tener un proyecto de vida. Sí. Yo ya de los 14, 15 años ya me estaba imaginando no ser presidente de la nación, pero ya tenía mis proyectos de vida, y uno se proyecta, y yo recuerdo tener bien claro, primero pensaba que iba a estudiar medicina, después ingeniería, después me di cuenta que no iba a estudiar, terminar el secundario y ya trabajar. Ya tenía un proyecto de querer formar mi familia, y hice todo un proyecto de vida, pero ahora mirando para atrás nunca calculé nada malo, todo era excelente, todo era bueno, mi proyecto era espectacular, siempre poniéndolo en las manos del Señor, rogando que el Señor guíe mi camino, que me muestre su voluntad, todo, pero siempre cosas buenas. El proyecto de vida que yo tenía no era el que el Señor tenía para mí. Y hablando con muchas personas, cuando les pregunto: ¿y vos tenías un proyecto de vida? Sí, lógico, yo tenía esto. ¿Y vos qué querías hacer? ¿Qué querías hacer? Todo esto, lo otro, aquello, esto. Pero muy pocas veces, no sé en porcentajes, pero creo que ni el 1%, se cumplen esos proyectos que nosotros teníamos en nuestra mente, en nuestro corazón. El Señor tiene otros proyectos. Y como vos decías bien, David,
El Señor, su mente es infinita porque Él es el creador de todas las cosas y Él tiene su gran proyecto, que es su proyecto. Y nosotros somos parte de ese proyecto, no sé cómo llamarlo, general de Él o proyecto maestro. Y a nosotros como seres humanos y como hijos de Dios, los que tenemos la bendición de tener a Jesucristo en el corazón, que conocemos el secreto de la vida, porque sabemos de dónde venimos, para qué estamos y para qué vivimos, que es glorificar el nombre de Dios, nos cuesta aún a nosotros poder entender, cuánto más aquellos que no están cerca de Dios y no creen en Dios, o estuvieron en algún momento en los caminos del Señor y ahora están apartados. Entonces, qué importante hoy poder ver esto y poder, cuando terminemos este programa, si el Señor nos ayuda, porque es un programa muy amplio, para tratarlo en una hora es muy difícil, pero que nuestra mente sea abierta para aceptar la voluntad del Señor en nuestra vida y entender cuál es su propósito para nuestra vida. Dice la Biblia que el ser humano elige su camino, pero Dios es el que endereza sus pasos. Así que ahí se contraponen nuestros proyectos con un proyecto espiritual, con un proyecto de Dios para nosotros. ¿Cuántas veces sucede en nuestras vidas, o podemos ir viendo también a través de la palabra de Dios y a través de este libro que estamos regalando, momentos imprevistos, momentos, como decía Alberto, que nosotros no esperábamos, ni siquiera los teníamos en mente? La partida de un ser muy querido. El libro toca experiencias de aquellos que se están preparando para el servicio del Señor, algún joven que está estudiando medicina, termina la carrera y muere, y todos se quedan con este sentimiento de: Señor, te equivocaste, dejaste que esta persona estudiase por 6 años y ahora muere. Bueno, muchos de este tipo de situaciones van a poder encontrar en el libro, y es de lo que vamos a ir desarrollando en el día de hoy. Era que en la semana veía una película, la vida de Joni Eareckson Tada. Hay un ministerio muy impactante en Latinoamérica que es Joni and Friends, Joni y sus amigos, en el que ayudan a personas que se encuentran en condiciones de silla de ruedas, que no pueden caminar y demás. Y recuerdo, estando en Dominicana, pudimos participar de un evento así, en el que venían decenas de personas imposibilitadas para caminar, y profesionales en el área de ayuda, de esa terapia, y fabricaban en ese momento y traían sillas también de ruedas para esas personas, así que se le brindaba esa posibilidad. Bueno, ¿quién era Joni Eareckson? Era una mujer en los Estados Unidos que en 1967, a los 17 años, se tiró un clavado en un río. Se golpeó y quedó cuadriplégica. Aún todavía sigue viviendo, ya son 51 años. 51 años que es cuadriplégica ella. Tuvo una fractura en su espina dorsal y me impactaba su vida porque fue una mujer que no puede aún actualmente mover todo su cuerpo. No puede prácticamente mover sus manos. Ella se maneja todo con la boca, hasta pinta con un pincel que se pone en la boca, y es tan impactante. Ahora, ella no era cristiana cuando le sucedió esta situación y tuvo muchas quejas contra Dios. Aún imagino que habrá tenido momentos de mucha tristeza y depresión. Un poco de esto refleja la película, pero lo que más me impactó fueron sus palabras. Y ella dijo: prefiero estar de esta manera con Dios que con mis pies sin Dios, ¿no? Así que hay momentos en que lo que Dios hace en nuestras vidas parecería que no tiene sentido, pero Dios obra milagrosamente y soberanamente para llevarnos a través de sus propósitos, y a veces no responde, a veces calla, pero definitivamente nos lleva a través de sus caminos. Muchas veces nos preguntamos: ¿por qué Dios ha permitido que esto me suceda a mí? ¿Por qué? ¿Por qué, Dios? ¿Estás ahí? Y vienen muchas preguntas que generan conflicto con nuestro espíritu, con nuestra mente, con lo que nosotros tenemos conocimiento o no de la palabra de Dios. Pero el Señor nos da muchos pasajes en los cuales Él encubre su voluntad, en los cuales Él
no manifiesta su voluntad completa en ese momento, sino que nosotros tenemos que ir viviendo el día a día confiando en Él, como lo vamos a ver en la vida de José. Pero tenemos pasajes como Proverbios 25:2 que dice: gloria de Dios es encubrir un asunto. Isaías 45:15 dice: verdaderamente tú eres Dios que te encubres. Deuteronomio 29:29 dice: las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios. Sí, este versículo es impactante realmente, porque hay cosas secretas de Dios y hay cosas reveladas de Dios. Dice que las cosas secretas les pertenecen a Dios, pero las cosas reveladas se han dado para nosotros, para que las obedezcamos. Bueno, en lo revelado sabemos muy bien que la Biblia es la expresión de Dios, la comunicación de Dios, la palabra de Dios para nosotros, para que nosotros la obedezcamos. Pero hay cosas que Dios ha decidido encubrir, esconder, y eso se lo ha guardado en su secreto. Ahora, volviendo a esta idea de cuando lo que Dios hace no tiene sentido, posiblemente haya muchas situaciones que el mundo esté pasando. Hay aflicciones, hay guerras, hay problemáticas, hay hambre, hay enfermedades, hay desastres naturales, hay muertes prematuras. Recordamos los eventos que han pasado en Japón, en Tailandia también, de tsunamis, otros países que son más tendientes a los huracanes, a los terremotos. Pero todas estas cosas y estas desdichas cósmicas o mundiales no se comparan a las desdichas humanas que nosotros en esas circunstancias podemos pasar. Y todos atravesamos en cierta manera muchas de estas circunstancias. Por ejemplo, cáncer y su insuficiencia renal, enfermedades cardíacas, síndrome de muerte infantil, parálisis cerebral, violación, soledad, rechazo, fracaso, infertilidad, viudez. Y recordamos, y seguramente Albert también vos conocés muchas experiencias como pastor y te ha tocado aconsejar y estar, pero casos en los que personas pasan por situaciones muy difíciles. Yo ahora estoy recordando a un matrimonio muy amigo que ha orado mucho tiempo al Señor porque Dios le conceda un hijo, y después de varios años y de hacerse tratamiento, Dios concedió que la mujer esté embarazada, pero a los meses tuvo una pérdida, ¿no? Y qué situación tan difícil, ¿no? De afrontar ese momento, y qué difícil es confiar en Dios en esas circunstancias. Es tremendo, es muy duro. Nos ha tocado también vivir el caso de matrimonios jóvenes, con una vida plena, con hijos chicos, y de golpe la esposa enferma con cáncer y parte a edad joven, 30 y pico de años, cerca de los 40. Varones también, llevando adelante su hogar, y el Señor se los lleva a su presencia. Niños que parten muy jovencitos, y cuántas cosas que uno no entiende, y podría decir, uno cuando conoció al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, y entra a participar del grupo en comunión de una iglesia, y dice, bueno, esto pasará a aquellos que están enojados con Dios o que están lejos de Dios, pero a alguien que esté en la iglesia, que siga la voluntad de Dios, que lea la Biblia, que ore, seguramente esto no le pasará. Y cuando te pasa, decís, ¿qué pasó? ¿Dónde está Dios? Como puede haber pensado Juan el Bautista, en un momento, como vos decías, David ahí en la cárcel. Su fe tambaleó. Pero ¿no eras el libertador? ¿No ibas a sacarnos de la esclavitud del Imperio Romano? Y de golpe ahora él se encuentra en la cárcel. Y bueno, Jesús me va a venir a librar. Jesús no vino a librarlo. ¿Cuántas dudas habrá habido? ¿Y cuántas dudas en aquellos que pierden a su ser querido? ¿Dónde estaba Dios? ¿Dónde está Dios? Vamos a ver un caso también que ya lo adelantó Gera, el caso de Lázaro, María y Marta, 3 hermanos que se amaban y que eran muy amigos del Señor Jesucristo. Lo vamos a ver un poquitito más adelante, ojalá nos alcance el tiempo. También como ellos también fueron tambaleados y dudaron. Es parte de los propósitos del Señor. Y nosotros los hijos de Dios tenemos un término que utilizamos, Dios es soberano. Y no es que con eso nos conformemos, sino que estamos diciendo, bueno, yo esto no lo entiendo, pero lo acepto. ¿Qué pasa cuando no lo acepto? Cuando me rebelo contra Dios, cuando digo, no, esto no puede ser que me haya pasado, Dios no puede permitir esto.
¿Por qué Dios esto? Cuando nos rebelamos trae grandes consecuencias a nuestra vida. Nos falta la paz, nos falta el descanso, nos falta la comunión con Dios porque estamos enojados, todo empieza a andar peor todavía. Entonces creo que este programa apunta a que al final del programa podamos decir, bueno, Dios mío, ¿cuál es tu voluntad para mi vida? Yo la acepto. Dame la fuerza para poder seguir adelante. Y no para vivir, bueno, desganado. Claro, está bien, me tocó esto y bueno, ahora voy a hacer lo que pueda de la vida. No, que pueda cumplir con el propósito por el cual tú me pusiste en el mundo. ¿Para qué estoy en el mundo? Que pueda servirte, que pueda glorificarte, que sea de bendición a mis hermanos, a mis seres queridos. Cumplir con el propósito de Dios a pesar de las cosas negativas que me puedan estar pasando. Como vamos a ver con 4, 5, 6 ejemplos, si el tiempo nos permite, cómo se sobrepusieron a esas cosas duras, tremendas que les pasó en su vida y fueron de utilidad en el plan que Dios tenía proyectado. Y vamos a transitar, si les parece, la primera historia, que es la de José. Y vamos a desarrollar entonces un poquito y explicar para toda la audiencia, para aquellos que tal vez no conocen la historia, quién era José, de dónde era, tenía una familia grande, chica. José era el hijo de Jacob, el hijo preferido de Jacob junto con Benjamín. Vemos su narrativa en el libro de Génesis de la historia de Israel, ¿no? Y nos impacta de la vida de José las peripecias y experiencias por las cuales tuvo que transitar. Algo muy difícil de comprender, que parecería que no tiene sentido el obrar de Dios. ¿Qué habrá pasado por la mente de José en esos momentos? Y creo que pasó lo que dijiste recientemente, Albert. No entiendo, pero lo acepto. No entiendo, pero confío. No entiendo, pero voy a permanecer fiel. ¿Cuál era el proyecto de José, si vos lo pensaste, en su edad, que sería 16 años, 17 años? Tendría más o menos 15 años. ¿Él cómo se veía de acuerdo a los sueños que había visto? Se veía siendo principal dentro de la familia de su padre, ¿no? Uno de sus sueños había sido que la luna, el sol y las estrellas se inclinaban hacia él, lo cual se interpretaba por los propios hermanos y el padre de José, que tanto su madre, su padre y sus hermanos se le iban a honrar. Esto causó gran discordia o tristeza o enojo dentro de sus hermanos, por lo cual se apresuraron a venderlo, bueno, en realidad lo quisieron matar, recordamos, ¿no? La primera idea que tuvieron fue asesinarlo, pero pasando los ismaelitas por ahí, apuntaron a venderlo a Egipto. Así que si podríamos resumir la historia de José, la resumiríamos en estos 4 ideas o 4 puntos. De preferido de su padre, a odiado por sus hermanos y vendido a Egipto. Ese sería el primer punto. Vendido a Egipto como esclavo, en donde llegó a la casa de Potifar, el jefe de la guardia, de los soldados, y allí ganó gran aceptación. Este hombre honraba al Señor José, todo lo que hacía él era prosperado, así que le confió Potifar todas las cosas de su casa. Pero de siervo de Potifar, en segundo lugar, pasó a ser encarcelado, situación en que recordás muy bien, en el cual fue acusado por la esposa de este hombre de haberla abusado. Después de haber sido encarcelado, interpretó los sueños del copero y del panadero. Lo estoy diciendo, ¿no?, para resumir la historia y no ser tan redundante también, ¿no? Pero en tercer lugar lo vemos de intérprete de sueños a olvidado por todos. Este era José, que interpretó los sueños, pero le recordó y le pidió a este hombre, al copero, que fuera de la cárcel se acuerde de él y le ayude a liberarlo. No obstante, este hombre se olvidó, pasaron 2 años más, y de olvidado por todos, en cuarto lugar, olvidado por todos en la cárcel, pasó a ser el rey de Egipto, ¿no? Esto no fueron meses, fueron años, años y años de su vida, que parecerían ser años perdidos, en primer lugar, que parecerían ser años muy difíciles. Imaginamos y tratamos de ponernos en sus zapatos por momentos y entender las injusticias humanas que él estuvo viviendo. Y pensando en él, podríamos decir, bueno, pero Señor, ¿por qué estás permitiendo que pase esa injusticia? ¿Por qué has permitido que pase que sea vendido por mis hermanos? ¿Acaso no es injusto que sea encarcelado?
¿Acaso no es injusto que sea un siervo, que sea un esclavo? ¿Acaso no es injusto, Dios, que me hayan olvidado todos? ¿Acaso no es injusto que hayan pasado estos años de soledad, de tristeza, de desesperación? ¿Por qué a mí, no? La pregunta clásica que se pudo hacer este hombre. Pero Dios tenía un propósito en su vida. Vos decías, lo vendieron, tenía aproximadamente 17 años, cuando fue el segundo de Faraón, que gobernó todo Egipto, tenía aproximadamente 30 años. Fíjate ya cuántos años habían pasado. 14, 15 años. Y cuando después viene eso, los 7 años de la abundancia, las vacas gordas, después los 7 años de las vacas flacas, cuando terminan ahí ya tiene aproximadamente 44 años. O sea, estamos hablando de un periodo de 17 a 44. Fueron muchos años. Uno lo lee, son pocos capítulos, y lo lee rápido. Oh, qué bárbaro. Él enseguida fue fácil la vida de José. Pasó cosas difíciles, pero no, pasaron muchísimos años. Sin embargo, hay un versículo siempre en el capítulo 39 de Génesis, versículo 2, mas Jehová estaba con José. La clave. Y José estaba con Jehová, porque en ningún momento, como vos dijiste hace un ratito, en ningún momento se rebeló contra Dios, sino que siempre él recibió, acató la voluntad, lo que estaba viviendo en su vida, pero el Señor fue trabajando en su vida. Y ese José que podemos imaginarnos soberbio, creyendo que él iba a ser el rey en su hogar, sí, que difamaba a sus hermanos también. Claro, frente a su padre. El trato sería bastante bravo, ¿no? Me imagino yo, ¿no? Y aparte, Jacob cometió un gran error de tenerlo a él como preferido y tal vez dejar en menos a los otros hermanos. Pensemos también que era una familia disfuncional, porque había varias madres, varias esposas, entonces era como una familia ensamblada. Tenían 2 hijos de una, 2 hijos del otro, entonces era muy difícil la convivencia. Pero a través de la historia de José podemos aprender que él acató la voluntad de Dios y en ningún momento se enojó contra Dios. Y luego de haber pasado por esas circunstancias también tan adversas, él pudo comprender, primeramente fue cambiado, ¿no? Su corazón fue transformado y fue cambiado. De un joven inmaduro pasó a ser a un adulto maduro. De un joven difamador pasó a ser un adulto amoroso también. Y vemos a este hombre, José, que le dijo a sus hermanos: ustedes pensaron mal contra mí. Es decir, que muchas de las desdichas humanas... Ya estás hablando cuando, después de muchos años, los hermanos van a Egipto en busca de alimento y él se les revela a los hermanos quién eran. Exactamente, y muchas de esas desdichas humanas, insisto, se deben por causa de la maldad que hay en el corazón del hombre. Ustedes pensaron mal contra mí, mas Dios lo encaminó para bien, para hacer de esto un recurso para alimentar a mi familia, ¿no? ¿Dónde está ese versículo para que las personas lo puedan buscar? Porque es un versículo precioso ese, porque Génesis aclara todo. 50, 20 y 21. Así que, resumiendo un poquito la vida de José, lo cual nos impacta, este hombre pudo haber pedido razones a Dios y explicaciones de lo que estaba pasando, pero no lo hizo. Pudo haber pedido al Señor que muestre todo ese ensamblaje del rompecabezas de lo que quería hacer, porque no lo entendía en estos primeros 14 años que tuvo que transitar por esa experiencia adversa. No obstante, lo que se esperaba de José era que sea obediente, que sea fiel en medio de esa situación, y lo que se espera también aún de nosotros, aún en no entender la voluntad de Dios, aún a pesar de esa adversidad que pareciera que lo que Dios hace no tiene sentido, lo que se espera de nosotros es fidelidad. Creo que diste en el clavo, David, y creo que va a ser el resumen final de por qué Dios permite ciertas cosas en nuestra vida. ¿Cómo empezó José a la edad de 17 años? Lo vemos con soberbia, creyéndose el dueño de la situación, viéndose reinando sobre los hermanos, y el Señor tuvo que trabajar en su vida a través de la aflicción. Creo que esto nos va a llevar a que podamos terminar después viendo Hebreos capítulo 12, por qué el Señor tiene que trabajar con nuestras vidas, por qué el Señor tiene que utilizar un término que no nos gusta mucho, que es la disciplina, y por qué, pero lo vamos a ir viendo hacia el final.
nos están llegando muchos mensajes. Una parte de la consigna la vamos a modificar, nos pueden estar contando. Lo que nos van a tener que decir también es si quieren que saquemos al aire o no el comentario, porque tal vez es algo muy sensible y bueno, tal vez no quieran compartirlo, pero sí quieren participar por el libro. Así que si quieren participar por el libro, también nos pueden mandar que quieren el libro y ya vamos a estar incluyéndolos. Tenemos varios mensajes, algunos no los vamos a leer por una cuestión de tiempo, otros sí. Porque son que tienen que ver con el tema. Dice Mauricio López, nos escribe: una situación que al principio no entendía lo que Dios estaba haciendo fue cuando mi abuela enfermó muy grave, que hasta tuvo internada con pocas esperanzas de vida. Tenía una infección en la sangre y eso fue terminal. Pero luego entendí, cuando en su lecho de muerte ella aceptó al Señor, ahí comprendí cuál era su gran propósito: salvar a mi abuela, ganando un alma para su gloria. Qué bueno. Ese es un mensaje de alegramos de Mauricio. Muy buena historia. Silvia Borna nos escribe: seguramente han habido momentos en los que no entendí por qué sucedieron cosas que Dios permitió, pero muchas veces viene a mi mente Eclesiastés 7:14, que dice: en el día del bien goza del bien, y en el día de la adversidad considera. Si Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Muy bueno, o sea que nosotros siempre buscar a nuestro amado Señor, a nuestro amado Padre. Nos están escribiendo también por dónde nos pueden escuchar. Lo pueden hacer vía la página de la radio en Nueva Argentina. En la parte inferior de la página van a tener un link. Si le dan ese link van a poder empezar a escucharnos. Tiene un signo de play. Ya no pueden... Aún con el celular también les recomendamos ampliar la página porque el link es muy chiquitito. Es muy chiquito y está... Y a veces vos creés que lo estás pulsando y no lo estás pulsando. Entonces si lo amplías todo, el link se hace grande y ahí vas a ver que hay como un play. www.radionuevaargentina.com. Nos están escuchando desde muchos lugares, desde Moreno, desde Merlo. Patricia Couso nos manda saludos, está junto a Enrique Couso. Nos están escuchando a ambos. Tenemos algunos mensajes más que vamos a sacar luego de escuchar un tema musical. Nati hace un comentario y una participación que me parece muy oportuno. Nos envía una predicación, un mensaje de Aviva Nuestros Corazones, un sitio web también dedicado a la exposición de la palabra, tal vez más para el sector femenino, pero no tiene ningún desperdicio, se puede escuchar y es de completa bendición. Lo podríamos subir a Facebook. Lo vamos a estar subiendo en este mismo momento. Allí vamos a encontrar una exposición que se titula Hay más en riesgo de lo que imaginas, y vamos a estar escuchando entonces sobre la vida de Johnny Erickson. Sobre la vida de Johnny Erickson. Ya lo vamos a estar publicando en internet para que también tengan acceso a ello. Y si nos vamos preparando para escuchar un tema musical, luego de leer uno de los mensajes que también nos acaba de llegar. Matías nos escribe y nos pide que leamos en Juan 5:30. No puedo hacer nada por mí mismo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre. Gracias, Mati. Les recordamos que estamos sorteando un libro, Cuando lo que Dios hace no tiene sentido, del Dr. James Dobson. Lo vamos a estar sorteando al final del programa. Recuerden, pueden participar vía Facebook, Twitter, pueden participar vía el WhatsApp de la radio, el 11 37 57 69 33. Los dejamos con un tema musical. Bendito sea el nombre del Señor de la IBI. Bendito seas tú en la tierra de plenitud, donde fluye abundancia, yo te bendeciré. Bendito seas tú en el tiempo de sequedad, en momentos de soledad, te bendeciré. Por cada bendición que me des,
te alabaré. Y en el valle más oscuro siempre te diré, bendito sea el nombre del Señor, bendito seas tú. Bendito sea el nombre del Señor, bendito tu glorioso nombre, oh Dios. Bendito seas tú cuando el sol brilla sobre mí, cuando todo me sale bien, te bendeciré. Bendito seas tú cuando tenga que padecer, cuando duela obedecer, te bendeciré. Por cada bendición que me des, te alabaré. Y en el valle más oscuro siempre te diré, bendito sea el nombre del Señor, bendito seas tú. Bendito sea el nombre del Señor, bendito tu glorioso nombre, oh Dios. Bendito sea el nombre del Señor, bendito seas tú. Bendito sea el nombre del Señor, bendito tu glorioso nombre, oh Dios. Tú quitas y tú das, tú quitas y tú das. Mi corazón dirá, bendito seas tú. Si tú das, tú quitas y tú das, mi corazón dirá, bendito seas tú. Por cada bendición, por cada bendición que me des, te alabaré. Y en el valle más oscuro siempre te diré, bendito sea el nombre del Señor, bendito seas tú. Bendito sea el nombre del Señor, bendito tu glorioso nombre, oh Dios. Bendito sea el nombre del Señor, bendito seas tú. Oh, bendito sea el nombre del Señor, bendito tu glorioso nombre, oh Dios. Tú quitas y tú das, tú quitas y tú das. Corazón dirá, bendito seas tú. Iluminados por su palabra, estamos tocando el tema cuando lo que Dios hace no tiene sentido, y estamos por regalar al final del programa el libro de Dr. James Dawson, Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Queremos saludar a toda la gente que está del otro lado, que nos hace parte de su familia, que nos abre la puerta de sus hogares, como es Olga Costa, a quien le mandamos un gran saludo porque está siempre del otro lado. A las 8 en punto ya nos manda el primer saludo y nos pone muy contento. Alberto recién nos preguntaba, ¿será que sigue viviendo allí en Córdoba? ¿Y cómo está Córdoba? ¿Y cómo estará Córdoba, no?
Le mandamos saludos a Oscar Juliano, que también está haciendo parte, a Isabel Ortiz, Cristina Vidigarián, Carlos Cortés, Victoria Estela, Beatriz Pecach. Todos nos están mandando saludos al Facebook de la radio. Le damos gracias nuevamente por estar del otro lado escuchándonos. También enviamos saludos a Damián, que nos está escuchando desde Paso del Rey. También le mandamos saludos a Betania, que nos está escuchando desde la facultad. Dice Betiana, tiene hora libre en este momento, por lo cual nos puede sintonizar por medio de... Cualquier minuto libre es un minuto aprovechado escuchando Iluminados por su palabra. Bueno. Sí, tuvo una equivocación, estaba escuchando estaba sintonizando otra emisora, me parece. Pero bueno, por medio del link, recuerden, radionuevaargentina.com, nos van a poder estar escuchando en vivo. Y luego, posteriormente, vamos a estar subiendo lo que es el programa a las redes sociales, a lo que es Facebook y también lo que es YouTube. También nos van a poder encontrar por allí. Tenemos también saludos de la familia Valbuena. Y quiero leer el mensaje que había enviado Matías Aranda. Pone: buenos días, hermanos. En esos momentos que no logramos entender, debemos dejar que en nuestra debilidad el Señor se haga fuerte y sea glorificado. Amén. Muchas veces confiamos en nuestras propias fuerzas y es allí donde terminamos perdiendo. Si alguien quiso mostrar el depender de Dios, fue Jesucristo. También decimos nuevamente amén, y nos dejó el pasaje allí que leíamos antes de ir a la pausa. Es que, Gera, en esos momentos tan especiales de nuestra vida en que pasamos por esas circunstancias, la pregunta es, ¿cómo vamos a responder a eso? ¿Con aceptación o desesperación? Vamos a huir despavoridos, vamos a enojarnos contra Dios, vamos a caer en desánimo, en depresión. Vamos a enfrentarnos, por otra parte, a las circunstancias. Vamos a ser como la esposa de Job, que le dijo a Job, bueno, maldice a tu Dios y muérete. O vamos a ser de esos que, a pesar de no entender, confiamos en Dios y descansamos en Dios. Es que cuando hay un propósito en la vida, todas las cosas toman otro color. La Biblia dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y esto es lo que entendió José al fin de sus días. José entendió que el propósito de Dios en su vida, era utilizarlo como un instrumento para hacer de bendición a su familia. Y de hecho, en esa familia iban a nacer el Mesías, siglos después, ¿no? Así que él entendió el propósito. Y en el corazón humano está como algo intrínseco de que todos nosotros hay un espíritu de lucha por cosas que consideramos justas. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, el ser humano a lo largo de la historia ha experimentado diferentes circunstancias adversas y ha actuado con resistencia frente a la aflicción, frente a la perspectiva de la muerte. Vemos a políticos, por ejemplo, que son personas que están encarcelados por una causa que ellos consideran que es una causa justa. Por ejemplo, hay políticos en Venezuela en la actualidad que están siendo o han sido apresados y están hace años presos, y ellos consideran que está bien que pasen por eso porque defienden esa causa justa. Hay personas que son mártires, hay personas que se han abalanzado frente a la muerte considerando que esa ha sido una causa justa. Por ejemplo, soldados de guerra se enfrentan a la muerte con mucha valentía cuando consideran que esta es una causa justa. Enfrentan con su batallón al enemigo, se abalanzan sobre granadas, muriendo sobre ellas con tal de salvar a sus compañeros que están a unos metros, ¿no? Es decir, que en el espíritu humano está esa cuestión intrínseca de que si nosotros entendemos que hay algo justo por lo cual luchar, lucharemos por eso. En el ámbito cristiano es mucho más poderosa esta idea, porque nosotros sí tenemos una causa por la cual tener valentía, un propósito, porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. De hecho, uno de esos grandes hombres de Dios en la historia ha sido Jean Elliot, uno de los 5 misioneros que murió en la selva de Ecuador frente a los Aucas. Yo estuve hace varios años en la selva amazónica de Ecuador. Los Aucas eran una comunidad indígena que eran llamados Aucas porque en su idioma significa salvajes.
cuando estos 5 misioneros fueron a predicarles, terminaron siendo muertos con lanzas. Bueno, dentro de esta causa por la cual entregaron sus vidas, Jean Elliot dijo, y lo refleja su esposa Elizabeth Elliot en el libro Portales de Esplendor: no es tonto aquel que entrega aquello que no puede conservar para ganar lo que no puede perder. Y cierro esta idea. Jean Elliot estaba seguro de que no era tonto entregar su vida física por algo que tenía mucho más valor en la eternidad. Entrega algo que puede perder, su vida física, para ganar algo eterno que nunca va a perder, que es la salvación justamente. Me gustaría que podamos ver también otro de los ejemplos preciosos para poder entender un poquito sobre este tema tan profundo, cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Hacernos un resumen de la historia de Lázaro, de María y de Marta. Eran 3 personajes y 3 íntimos amigos de Jesucristo, a quienes Jesús dice amaba. Y amaba Jesús a Lázaro y a su hermana María y Marta. Lázaro enfermó, Juan capítulo 11, allí encontramos esta historia. Lázaro enfermó de modo tal que era razonable que Jesús acuda a su encuentro. Era razonable que, como Jesús vino a sanar a los quebrantados, que vino a hacer milagros, vino a salvar, pero vino a traer curación en medio de la enfermedad también. Él llevó nuestras enfermedades, dice Isaías 53. Entonces estas mujeres esperaban que Jesús acuda a su encuentro y traiga sanidad para Lázaro. De hecho, les dijeron: Señor, al que tú amas está enfermo. Ellas no podían concebir en su mente que la enfermedad haya llegado a Lázaro, ¿no? No podían concebir de que aquel a quien Jesús amaba esté enfermo. Entonces nos impacta que ellas seguramente estuvieron esperando, mandaron el mensaje a Jesús, estuvieron apuradas, estuvieron a la puerta de su casa, estuvieron viendo hacia las afueras si venía Jesús, y Jesús se tardó 4 días. Despidieron a su hermano, la muerte llegó a su hermano, despidieron a su hermano seguramente en un pequeño funeral. Mucha gente llegó hasta ese momento a despedir, la tristeza lo envolvieron, lo llevaron hacia una tumba. ¿Y qué pasó? Bueno, 4 días después llegó Jesús. Marta salió a su encuentro, luego María, y me impacta las palabras de cada una de ellas. Primeramente Marta le dice: Jesús, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero más tarde María le dice lo mismo, le dice: Jesús, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto, ¿no? Y esto nos refleja o nos ilustra esas experiencias humanas en el cual nos quejamos contra Dios, en que traemos inquietudes y preguntas sin respuestas, y vemos como que Dios llega tarde a nuestro encuentro, y luego de una mala noticia, de recibir una enfermedad, luego de padres que se han separado y han llegado a la viudez, quizá otras personas, mientras hijos ven la separación de sus padres y se encuentran plenamente tristes, mientras personas reciben malas noticias de enfermedades familiares, de un cáncer no esperado, de una pérdida de un embarazo, y son los momentos en que decimos: Señor, si hubieses estado aquí en ese momento, esto no hubiese pasado, ¿no? Así que nos reflejan ese tipo de circunstancias. Pero continuando con la historia, Jesús se acercó hacia la tumba y lloró. Y estas personas dijeron: wow, ¿cómo le amaba? ¿Cómo le amaba? O sea, en ningún momento se contradice la Biblia de decir que Jesús no le amaba. Jesús, el que tú amas, está enfermo, dijeron ellas. Pero Jesús en todo momento mostró que tenía amor, ¿no? Y estas personas decían, los que estaban ahí: bueno, pero no, este mismo que hizo tantos milagros y sanidades, ¿no podía haber venido y sanar a Lázaro? Pero definitivamente Jesús tenía un propósito en su vida, y este propósito era sanarlo, y este propósito era resucitar a Lázaro, cosa totalmente llamativa para mostrar la gloria de Dios en ese momento.
el Señor nunca llega tarde. A veces nos desesperamos, a veces nos decaemos, hasta a veces también dejamos de concurrir a la iglesia, nos enojamos con el Señor, pero Él está ahí presente. Y quisiera ir terminando con un versículo de Hebreos capítulo 12. Les recomiendo leer todo el capítulo 12 para poder entender el porqué de nuestras aflicciones, pero el versículo 9 habla de que nuestros padres nos disciplinan para enseñarnos, y en el versículo 10 dice: y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero el Señor Jesucristo, nuestro Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a lo que en ellas han sido ejercitados. Dios trabaja a través de las pruebas en nuestra vida, como lo hizo con José. El Señor lo fue moldeando su carácter, fue moldeando su paciencia, hasta que Él entró en los propósitos y en el proyecto que Dios tenía para su vida. Tenemos algunos mensajes para ir concluyendo, si les parece. El primero nos dice: buenas noches, hermanos. En este momento estoy pasando por una situación muy difícil. Mi abuela del corazón tuvo una ACV y tiene una hemiperesia derecha. Disculpen los términos médicos, no los conozco. Yo estoy cuidándola en Santa Lucía, Corrientes, así que tenemos un motivo para orar por ella. Pero vivo en Buenos Aires, en unos días debo volver. Estoy haciendo trámites para que PAMI le cubra todo lo que haga falta, por eso puedo tardar meses. Es por lo que oro y le pido a nuestro Padre que guíe todo, y nos da algunos versículos, algunos salmos. Gracia Villegas nos escribe, ella es de acá de Buenos Aires, y nos pide que estemos orando por ella. Un último mensaje. Griselda nos dice que es de Merlo, los escucho por internet por primera vez. Un concepto del libro que sortean me ayudó a sobrellevar la enfermedad terminal y repentina de seres amados y el estrés de no saber cómo seguir. Es el concepto de serenidad adquirida. En Filipenses 4, 11 y 12 dice el apóstol Pablo: he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Es lo que Dios me enseñó mientras nos probaba, serenidad que se adquiere mientras confío en Dios cuando todo está patas arriba. Así que muchas gracias a los que han participado, y queremos decirle a Mati Aranda, uno de nuestros primeros oyentes en escribir, a pedir el libro, que él fue el que ganó justamente el libro Cuando lo que Dios hace no tiene sentido, de James Dobson. Pero la semana que viene seguiremos regalando CDs de música, quizá. Vamos culminando entonces con Iluminados por su palabra. Gracias por acompañarnos, Gera y Alberto, y a todos los que nos escuchan de su casa. Y no logro comprender, yo estaba ciego, pero ahora